Buen día, profe. Mi nombre es Mayra Benito y voy a hablar de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva, pues básicamente resume y organiza pues, los datos para que sean comprensibles. Por ejemplo, calcular la media y la desviación estándar de las notas de 30 estudiantes para describir su rendimiento. Y también tenemos la inferencia estadística, que esta como tal usa una muestra para generalizar sobre una población y pues como tal tomar decisiones de algo que tenga incertidumbre, o sea, que no sea tan fijo el dato que se sepa. En ejemplo, pues se toma una muestra aleatoria de 400 votantes, se puede decir que el 55% están a favor y pues con eso se estima que la población, el porcentaje a favor, pues está aproximadamente entre el 50 y el 60%, pero pues no es algo que sea seguro. ¿Cómo podríamos pues, calificar la diferencia entre variables aleatorias, cualitativas, cuantitativas, discretas, continuas, dependientes e independientes? Las cualitativas pues básicamente representan categorías o etiquetas, no tienen sentido pues numérico para operaciones, ejemplo, el color de ojos, puede ser azul, verde, café, y también tenemos el estado civil, está soltero, casado, divorciado, niño libre, etcétera, etcétera. Tenemos las cuantitativas, que estas pues se dividen en dos, discretas, que son valores enteros contables, ejemplo, cuántos hijos tienes, cuánto número de error tiene una encuesta, un programa o alguna cosa, y están las continuas, que son valores reales en un intervalo, que son ahí, o sea, es el número, pero tiene infinitas posibilidades. De ello, pues tenemos cuánto mide, pues alguien puede, la recta numérica en cuanto a la medición puede ser infinita, y pues también el tiempo en segundos, que también está. Tenemos las aleatorias, que es la aleatoria discreta, que básicamente pues toma los valores separados con la probabilidad en cada, pues con una probabilidad en cada punto. Pues ejemplo, el número de llamadas. ¿Cuántas veces llama alguien? 0, 1, 2, 3, que o sea, siempre se tiene como un conteo para esto. Está la aleatoria continua que básicamente pues toma cualquier valor en un rango. Por ejemplo, tiempo hasta que se descompone un elemento, hasta que se daña o alguna cosa. Tiempo de espera. Y tenemos las dependientes e independientes. Las independientes básicamente es que conocer una no cambia la probabilidad de la otra. Ejemplo, los dados. Si yo conozco el resultado de un dado, no va a cambiar la probabilidad de que el otro. Ejemplo, si un dado sacó 6, conocer eso no va a cambiar la probabilidad de que caiga 6 o otro número en el otro dado. Y está la dependiente, que básicamente es conocer. Una aporta información sobre la otra. Las horas de básicamente siempre es una causa-efecto entre estas dos, que ejemplo, de cuántas horas estudié depende de mi calificación del examen, de cuánta dedicación puse. Los tipos de escala de medición pues son básicamente importantes porque estos determinan qué operaciones y pruebas estadísticas son válidas para elegir una escala correcta y evita análisis erróneos. Está la nominal, que básicamente son categorías sin orden y permiten conteos mixtos, tablas de contingencia, etcétera. Puede ser el tipo de sangre A, B, C, positivo, negativo, etcétera, etcétera. Está el ordinal, que son categorías con orden pero sin distancias iguales garantizadas, que permiten medianas porcentiles, rangos, pruebas de parámetros. Ejemplo, el nivel de acuerdo o desacuerdo, que puede ser acuerdo, en acuerdo, desacuerdo, neutro. Está el intervalo, que estas son diferencias significativas entre valores sin un valor absoluto, que estas pues permiten básicamente las medias diferencias, ejemplo, la temperatura, que digamos, si esta está en resta, tiene sentido. Que esté menor, quiere decir que esté menor a cero, no quiere decir que no haya temperatura, entonces aún así es válida. Y están de razón, que diferencias y cero es verdadero, que permite pues todas las operaciones aritméticas, razones y proporciones. Ejemplo, el peso o el tiempo en segundos. Si está en cero, quiere decir que no hay tiempo o no hay peso, a diferencia del intervalo. La diferencia o asociación que existe entre parámetro y estadístico. El parámetro es una medida fija de la población. Por ejemplo, la media poblacional, la proporción poblacional, cuánta gente hay. El estadístico es una medida calculada a partir de una muestra, que pues como tal sirve para estimar el parámetro. O sea, en el estadístico dependemos del parámetro. Por ejemplo, la media muestral la tenemos en la proporción muestral. Como tal, la diferencia clave es que el parámetro nunca varía, pero el estadístico sí tiene margen de error muestral. Por ejemplo, si en una muestra de 400 votantes, el parámetro el parámetro estimado es básicamente es una estima de la proporción poblacional, pero no quiere decir que es el dato exacto. ¿Qué métodos de recolección de datos se conocen? Pues yo conozco la encuesta, que básicamente son preguntas estandarizadas a muchas personas. Se puede hacer un formulario, ejemplo, un formulario online de Google, pues sobre satisfacción de escolar o de cualquier otro tema. La entrevista, que son preguntas cara a cara, por teléfono, entrevista, pues un ejemplo a profesores sobre métodos de enseñanza o de cualquier tipo. Está la revisión documental, que es extraer datos existentes y pues como tal analizar historiales escolares o bases de datos administrativas o de alguna empresa. Sensores, dispositivos que son como tal mediciones automáticas. Ejemplo, el tiempo, la temperatura, el movimiento, y pues para ello tenemos, ejemplo, los termómetros, que son los sensores de temperatura de un laboratorio. Y el estudio de caso, que es análisis detallado pues como tal de un caso en particular, y es un seguimiento pues intensivo, un ejemplo, un seguimiento intensivo a un proyecto innovador. La distribución de frecuencia, pues como tal, es fundamental porque está organizada todos crudos en grupos o valores y facilita ver patrones y es la base para gráficos y se utiliza para resumir, pues comparar y detectar anomalías antes de los análisis más complejos. Los tipos útiles como tal están en la frecuencia absoluta, relativa y acumulada. Ejemplo, tenemos notas de 2 estudiantes, las organizamos acá.
Nuestra frecuencia absoluta es cuántas veces se repite esta nota. La frecuencia relativa es cuántas veces se repite dividido en los dos estudiantes que son. La frecuencia acumulada igualmente. Y digamos que en base a esta tabla lo que podemos deducir es que la moda es 8, 9, 10 y el 50% de los alumnos obtuvo un número mayor a 8, pues que como tal es la frecuencia. ¿Qué elementos son indispensables? Se deben tener una cuenta para organizar una tabla de distribución de frecuencia. Como tal, se deben tener los valores o los intervalos de la clase, la frecuencia absoluta, que son cuántas observaciones caen en cada valor clase, frecuencia relativa, que es la proposición, que es la frecuencia absoluta, dividido en el número en los valores o clases, frecuencia acumulada, que es como tal la suma acumulada de las frecuencias absolutas, la frecuencia relativa acumulada, que es la suma acumulada de las frecuencias relativas, y el tamaño de la muestra, que es el total de observaciones. ¿Qué medidas de tendencia central conocen? ¿Qué casos se utiliza? Yo conozco la medida aritmética, que es el promedio, que es la suma, es útil con datos simétricos, la mediana, que es el valor central al ordenal, útil con datos sesgados, la moda, que es el valor más frecuente, útil con datos categóricos, o el valor, digamos, que más común, que más se repite, y la media ponderada, que es el promedio con peso, útil cuando algunas observaciones valen más. Las medidas de posición, pues, que indican una posición relativa como tal de un valor dentro de un conjunto de datos. Ejemplo, cuántos están por debajo, cuántos están por encima. ¿En qué porcentil está? Pues estos sirven para comparar observaciones, ver dispersión por relativa y escribir distribuciones sesgadas. Está la percentil, que es valor debajo del cual cae el porcentaje de los datos. Generalmente se usa para comparar puntuaciones. Ejemplo, estar en el porcentil 90, mejor que el 90% de la muestra. Cuartiles, ejemplo, pues Q1, Q2, Q3, Q1 igual a 25 por, Q2 igual a 50 por, mediana. Uso, pues básicamente se usa para resumir la distribución y dividir datos en 4 partes. El IQR, que es el rango intercuartilicio, y que su uso es medir dispersión central y detectar límites. Están los deciles y otros porcentiles, que como tal, como su palabra lo dice, dividen en 10 y otras fracciones y son útiles para un análisis más preciso, más fino. Y está el rango opuesto, que es la posición ordenada de un dato, primero, segundo, tercero, pues eso lo vemos más presente como tal en el uso de clasificaciones y competencias. ¿Qué opinión tiene de las medidas de variabilidad absoluta y para qué sirven, en qué casos se utilizan? La variabilidad absoluta como tal mide cuando se dispersan los datos de las mismas unidades de la variable, ejemplo, el rango, varianza, desviación, etc. Y pues esta se usa cuando la escala importa, ejemplo, los pesos, el dinero, esto se utiliza pues mucho en finanzas, o se quiere pues digamos la magnitud real de una dispersión. La variabilidad relativa mide la dispersión en relación con el tamaño o valor medio, son adimensionales, o sea que no tienen unidades. Ejemplo, el coeficiente de variación, uso comparar dispersión entre series de distintas unidades o medias distintas. Tenemos un ejemplo que es, acá nos dan como unas notas y la suma es igual a 70, la media 70 igual a 14. Tenemos las desviaciones, los cuadrados, la varianza poblacional, la variabilidad absoluta y nuestra media. Y pues digamos que al final podemos llegar a la observación que B tiene mayor porcentil porque está en otra escala. Pero la variabilidad relativa es igual, por eso es la misma. Las medidas de forma indican, pues, valga la redundancia, la forma de la distribución más allá del centro y dispersión, y principalmente asimetría y apuntamiento, que son también skewness y courtois. La simetría, que es el skewness, mide si la distribución está inclinada hacia la derecha o izquierda. Si es menor que 0, cola larga a la derecha, sesgo positivo. Y si es mayor que 0, cola larga a la izquierda, sesgo negativo. Como tal se usa para decidir si la media representa bien el centro y evaluar supuestos pues, modelos estadísticos. El apuntamiento, que es cortosis, mide el peso de las colas y el pico respecto a la normal. Alta cortosis, que es colas pesadas, más probabilidad de valores extremos. Baja cortosis, colas ligeras, distribución más plana. Y pues esta se usa para evaluar riesgos extremos y adecuación de modelos. Se utiliza mucho en finanzas, hoy en día en lo de las corredores de bolsas, en sistemas de inversión se utiliza mucho estas medidas. Acá está el ejemplo. Gracias.